Buenos días, mis hermanos. Damos gracias a Dios. Hoy es 6 de septiembre y queremos compartir la palabra en este día para edificación de toda la iglesia. Damos gracias a Dios. Estamos a punto de abrir la iglesia. En esta semana les vamos a estar dando informes de cómo vamos a hacer. Como les dije en otros días, vamos a cuidarnos, vamos a seguir siendo muy prudentes y les vamos a decir cómo lo vamos a hacer. Dios nos va dando la dirección. Les bendigo en el nombre de Jesús. Hoy quiero compartir con ustedes Génesis capítulo 20 y he titulado esta enseñanza La debilidad del hombre frente a la fidelidad de Dios. Pónganle mucho cuidado al título, porque estamos hablando de debilidad de un hombre como Abraham, como nosotros, frente a la fidelidad de nuestro Dios. Génesis capítulo 20, ubíquense por favor en su Biblia y hagamos una lectura de unos versículos de este capítulo. Dice la Biblia: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Bien, mis hermanos, ahora continuamos con todo el desarrollo del capítulo, pero entremos en este precioso tema de esta mañana: la debilidad del hombre frente a la fidelidad de Dios. ¿Quién es Abraham a la altura del capítulo 20 de Génesis? Los que han seguido esta secuencia de temas se han dado cuenta de que Abraham
es un hombre que lleva unos 25 o 30 años de cristiano. Y a estas alturas de la vida cristiana todavía está cometiendo errores. Abraham es el escogido de Dios para formar un pueblo diferente a los demás. Ya Dios le había dicho en Génesis 12, deja tu tierra y tu parentela. Ustedes recuerdan. Es un escogido de Dios para formar un pueblo diferente. Tú y yo somos unos escogidos de Dios en este tiempo para formar un pueblo que piensa diferente. Abraham es protegido, él y su familia, por Dios. Lo ha librado de la mano del faraón, lo ha librado de la mano de los reyes que hicieron guerra contra Lot. Ha sido un protegido. Tú y yo somos unos protegidos de Dios. Abraham es prosperado por Dios. Lo vimos en Génesis 13, versículo 5, que Abraham, dice la Biblia, que Abraham era riquísimo en todo. Tenía animales, siervos, hombres y mujeres que servían, y era un hombre muy rico. Abraham era acompañado por Dios en todas sus batallas. Lo vimos en Génesis capítulo 14, cómo Dios lo prosperó en su lucha contra los reyes y los venció. Abraham había entrado en un pacto con Dios. Dios había firmado un pacto en el que Dios le dijo: habrá pacto entre mí y ti. Acuérdense que se puso Dios primero. Abraham es perdonado por Dios en todas sus fallas. Falló con Agar y Dios le perdonó. Dios le había cambiado el nombre a Abraham, de Abraham por Abraham, hablándole de la promesa de que serían padre de numerosas naciones. En el capítulo 18 Dios busca comunión con Abraham, le cuenta los secretos, ya lo vimos. Y luego en el capítulo 19 que vimos la semana pasada, vimos cómo Abraham presencia la salvación de Lot, pero también presencia el juicio de Dios sobre Sodoma. Dios le permite presenciar eso. Si nosotros hacemos un recuento de Abraham hasta el capítulo 20, vemos un gran hombre que uno dijera: ¿por qué tiene que mentir un hombre con esta comunión con Dios? ¿Por qué tiene que mentir una persona que ha caminado con Dios? ¿Por qué le tiene que fallar después de 25, 30 años de cristianismo? Porque el hombre es débil, porque el hombre tiene sus debilidades. Y entonces dice en el versículo 1 que partió Abraham a la tierra del Negev, se movió. Ellos eran personas nómadas, se movían de un lugar a otro buscando mejores pastos, y dice que volvió a ser forastero en la tierra de Gerar. Pero en el versículo 2 dice que Abraham dijo que Sara, su mujer, era su hermana, y el rey Abimelech, rey de los filisteos, pues no dudó en mandar a traer esta mujer para sus tierras, para su harem, más bien. Entre otras cosas, mis hermanos, ¿sabe cuánta edad tenía Sara? Estamos hablando de una mujer de 90 años. Y todavía era una mujer hermosa.
Dicen algunos teólogos que Dios la había puesto muy linda porque estaba a punto de tener a Isaac, y entonces a los 90 era una mujer muy hermosa, tan hermosa que este rey decidió llevársela para su harem y se la llevó. Veamos la debilidad del hombre. Abraham, como ser humano, pues tenía sus debilidades, y esta era una de ellas. Ya Abraham había usado este mismo truco para protegerse él supuestamente y para proteger a Sara, entre comillas, en días anteriores. Ustedes saben que con el faraón de Egipto había hecho lo mismo. Y aun cuando Abraham es uno de nuestros héroes de la fe, no había aprendido bien la lección de la primera vez. Allá ustedes recuerdan que el Señor lo libró de esa situación, lo libró de mano de faraón, libró a Sara. Parece ser que él se había arrepentido, pero vuelve a lo mismo después de pasados unos pocos años. Hermanos, es más, cuando Abraham se entrega a cometer por segunda vez el mismo error, está arriesgando se está arriesgando él a volverse un mentiroso, una persona que cada que necesita escaparse de un problema, dice una mentira, y lo puede volver como, mejor dicho, lo volvió como un patrón entre su familia, como un patrón de mentira. Ustedes recuerdan que Isaac también lo hizo Jacob, lo hicieron los hermanos de José. Se volvió un patrón de mentira y lo formó Abraham. No importa nosotros cuánto amemos a Dios, pero hay ciertas situaciones que son difíciles de resistir en nosotros porque somos débiles a esas situaciones, y son puntos muy vulnerables con los cuales nosotros necesitamos trabajar para no fallarle a Dios. Mientras nosotros luchamos con esas debilidades, podemos sencillamente coger ánimo al saber que Dios nos está cuidando, igual que hizo con Abraham, y Dios nos está dando la oportunidad cada día de perfeccionarnos en esas debilidades que cada uno de nosotros tenemos. Ser consciente de tus debilidades con respecto al pecado en la carne no es el final del camino. Cuando yo me doy cuenta de mis debilidades, por el contrario, me doy cuenta de dónde puedo obtener poder para salirme de esa situación. Entonces yo debo ser consciente de esas debilidades que muchas veces se presentan en mi vida. Hebreos 4:15 nos dice la palabra que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces nosotros podemos acudir a nuestro Señor Jesús cuando somos conscientes de una debilidad como esta que tenía Abraham. Nosotros somos conscientes de que tenemos que acercarnos a Jesús, que fue tentado en todo y no pecó, y que Él nos ayuda para que nosotros seamos librados de estas situaciones. ¿Cómo haces para lidiar con tu debilidad? Lo primero que nosotros tenemos que hacer para lidiar con una debilidad es admitir que tenemos esa debilidad. Santiago capítulo 4 y el verso 6 nos dice que Dios da mayor gracia, y por esto dice:
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que cuando yo soy soberbio, yo no reconozco que tengo una debilidad. Pero cuando soy humilde, yo reconozco mi debilidad. Señor, yo tengo este problema. Señor, yo tengo este otro problema. Y entonces Dios me ayuda cuando yo soy humilde, dice la palabra. Debemos admitir nuestra debilidad si queremos lidiar y exterminarla algún día. Debemos reconocer que sí existe en nosotros. Y el simple hecho de ignorar la debilidad no va a causar que desaparezca. Es decir, yo hago como de cuenta que que no existe esa debilidad en mí. Cuando yo niego una debilidad, eso no se me desaparece. Yo tengo que reconocerla, hermano. Escúchenme, mis hermanos. Nosotros, cuando leemos la Biblia, podemos ver cuántas personas usó Dios, y todas con debilidades. Es increíble ver cuántas personas les da temor reconocer sus debilidades. Pero la Biblia nos lleva a descubrir que Dios siempre ha tratado con personas débiles. No ha existido ni una sola persona, escúchenme bien, no ha existido ni una sola persona que Dios haya usado que no hubiera tenido algún tipo de debilidad. Recordemos, Moisés tenía su debilidad, su cobardía, su miedo, su falta de poder expresarse continuamente, su problema de poder manejar el lenguaje. Sansón tenía su debilidad, se mantenía buscando las filisteas. David tenía su debilidad. Pedro tenía su debilidad. Pablo tenía su debilidad. Todos ellos tuvieron fracasos de una manera u otra. Es Abraham del que estamos hablando. Tuvieron fracasos. Usted y yo tenemos debilidades. Pero Dios usó a esas personas y nos usa a nosotros también. Si queremos verdaderamente experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, entonces tenemos que abiertamente estar dispuestos a admitir nuestras debilidades. Admita sus debilidades, pídale a Dios que le ayude, porque como hombres, como seres humanos, tenemos esas debilidades. ¿Qué demostró Abraham con su debilidad? Nosotros tenemos que ver mucha culpa en el padre de los fieles, en el padre de la fe. ¿Qué pasó cuando él demuestra esta debilidad de que miente por segunda vez con la misma mentira? Pues pensemos un poquito. Abraham demuestra que tiene desconfianza en Dios. ¿Por qué vuelve y miente? Porque no confía en Dios. Y entonces piensa que el hecho de decir que Sara es su hermana, eso lo va a librar. Confía más en Sara que en Dios. Cuando uno miente, uno tiene desconfianza en Dios, hermano. ¿Qué otra cosa demostró en su debilidad? Que tenía temor por su vida. Se mantenía pensando que lo iban a matar. Se mantenía pensando que se iba a morir. No tenía esa dependencia de Dios. Abraham duró 175 años. Sin embargo, mantenía temor por su vida y lo demostraba cuando decía, es que de pronto me matan, diga que es mi hermana. ¿Qué demostró? Ese intento de engañar
de tratar de salirse con la suya. También Abraham puso tentación en el camino de los demás, arriesgó a Sara. ¿Qué tal si el rey Abimelech, que se la llevó un tiempo para su harén, qué tal si le da por acostarse con ella? Arriesgó la promesa que Dios le había dicho. Le trajo aflicción al pueblo filisteo porque Dios les trajo un castigo. ¿Se ha dado usted cuenta que por el engaño suyo, por la falta de fe suya, otros sufren? Piensen en eso. ¿Cuántas personas están sufriendo por la falta de fe suya? Porque no le ha creído a Dios. Se expuso él mismo y expuso a Sara a las reprimendas de Abimelech. Abimelech los regañó. ¿Se dan cuenta ustedes que cuando uno tiene una debilidad y no la confiesa al Señor, uno expone a muchas personas por lo que hace y por lo que piensa y por lo que dice? Bien, vimos la debilidad del hombre, ahora veamos la fidelidad de Dios. Cuando Dios ve inmediatamente que Abraham comete un error por segunda vez, dice el verso 3 que que Dios vino a Abimelech en sueños de noche. Escuchen, Abimelech es un pagano. Y Dios vino de noche a él y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. ¿Se da cuenta usted que Dios, por su fidelidad, trata con cualquier persona, pagana o no pagana? Dios no tiene ningún problema. Dios se acerca al que se tiene que acercar, porque Dios es fiel, hermanos. Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 nos habla de la fidelidad de Dios. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es fiel. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. La infidelidad no tiene nada que ver con Dios. La fidelidad sí es un atributo de Dios. La infidelidad es uno de los pecados más predominantes de estos días. En el mundo de los negocios, excepto algunas personas, los hombres no se sienten ligados a la palabra empeñada como antes. La gente ponía en su palabra y esa palabra era un sello. Yo siempre he dicho que las notarías se inventaron es porque los hombres dejaron de ser fieles a su palabra. Entonces, en la esfera social, ¿qué decir de los hombres que no cumplen con su palabra? ¿Qué decir en la esfera del matrimonio? En la esfera de la infidelidad conyugal, cuando hablamos de eso, abunda por todas partes la infidelidad. Los sagrados lazos del matrimonio son quebrantados con la misma facilidad con que se lava las manos. Así de fácil se comete una infidelidad. En la iglesia, ¿qué decir? Miles de personas que llegan a la iglesia le prometen a Dios solemnemente ser fieles a Dios, predicar la palabra, predicar la verdad. Sin embargo, uno los encuentra negando la palabra con sus hechos diariamente. Ninguno de nosotros está inmune a este terrible pecado de la infidelidad en alguna manera. Piense ahora,
de cuántas maneras diferentes nosotros le hemos sido infieles a Cristo. En cambio, Dios siempre es fiel. Dios siempre es fiel. Esta cualidad de la fidelidad es esencial. Esencial porque sin la fidelidad Él no sería Dios. Para Dios llegar a ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza. Y eso es imposible, porque Dios no puede hacer nada que atente contra Él mismo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13, ya lo hemos dicho varias veces en este tiempo, dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Él no se puede negar a sí mismo. La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de Dios. Hablando de la perfección de Dios, Dios es 100% fiel. El Salmo 89, verso 8, nos dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu verdad o tu fidelidad está en torno de ti, es decir, es como un cinturón alrededor del cuerpo del Señor. Él es fiel, hermanos. Entonces, Dios nunca olvida su palabra. Dios nunca falta a su palabra. Nunca la pronuncia con duda. Nunca renuncia a lo que Él dijo, hermano. El Señor ha comprometido cada palabra que Él ha dicho con nosotros. Cada pacto establecido, cada juicio que Él hace, Él lo cumple, hermano. Cada cosa que Él dijo, Él lo cumple. Ya lo dijo el predicador del miércoles y lo volvemos a repetir: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Dios es fiel, hermanos. Ahora, ¿qué hace Dios en su fidelidad? Miren ustedes. Dios en su fidelidad le lanza una amenaza a Abimelech con juicio por haber tomado a Sara. ¿Por qué en su fidelidad? Porque Dios le tiene una promesa a Abraham y Sara y dice: aquí no me la va a dañar pues Abimelech, aquí no me va a dañar esta promesa el miedo que siente Abraham. Y entonces Dios, por su fidelidad, le habla a Abimelech en el versículo 3, que Dios se le aparece de noche y le dijo: mi hijo, usted se va a morir y su pueblo también. Hermanos, Abimelech había tomado esta mujer, como él dice, en inocencia. Él no sabía, porque a él lo engañaron. Había tomado esa mujer que era casada como esposa, se la llevó para su harem, y estaba a punto de cometer adulterio. Puede ser que esto parezca muy drástico, pero Dios intervino para que no tocara a Sara y lo detuvo para que no pecara. Pero ¿por qué lo hizo Dios? Dios lo hizo por una promesa que él tenía, por su fidelidad con Abraham. Parece muy duro, dije, decir cosas como estas, pero estaba poniendo en riesgo la promesa y Dios intervino. Supongamos pues
Supongamos que Abimelech hubiera tomado a Sara y que Dios no hubiera intervenido. Entonces, como Sara estaba a punto de tener un hijo, estaba a punto, ya Dios le había dicho, acuérdense, el año que viene, Sara se estaba poniendo mucho más bonita para tener ese hijo. Supongamos que Abimelech se hubiera acercado a ella, entonces hubiera existido la duda de si el hijo que iban a nacer era de Abimelech o era de Abraham. Y entonces Dios no podía tolerar una duda, porque esa descendencia nacería el Mesías. No podía haber una duda. Por eso es que Dios interviene y amenaza de una manera muy seria con la muerte a Abimelech. ¡Cuánta misericordia nos muestra Dios en este pasaje! ¿Cuántas veces Dios ha hecho lo mismo por nosotros, deteniéndonos para que no pequemos? ¿Cuántas veces Dios nos ha dañado los planes, mis hermanos? Porque hay una promesa de Él para nosotros y nos detiene para que nosotros no caigamos en un cierto pecado. Y qué bueno que ustedes se aprendan esta situación, esta oración, para orar por sus hijos y decirle al Señor así claramente: Señor, estórbeles a mis hijos, estórbele a las personas de mi casa a la hora que ellos vayan a pecar. A Abimelech le estorbó, y fue una bendición para Abimelech, a la vez que fue una bendición para Abraham. ¿Cómo obra Dios, mis hermanos? Nosotros no podemos saber en qué momentos el Señor ha intervenido para que no pequemos, porque no conocemos todo, pero más tarde nos daremos cuenta de cómo Dios nos ha estorbado en ciertas cosas por nuestras debilidades. Muchas veces nosotros no vemos actuar a Dios, pero actúa de alguna manera poderosa. Entonces, Dios en su fidelidad amenaza a Abimelech, no lo deja pecar. Pero también Dios en su fidelidad defiende a Abimelech y sostiene a Abraham. ¿Cómo es eso? Miremos ustedes en el versículo 5, dice: no me dijo él, está hablando Abimelech, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Dios es justo y sabe que Abimelech ha sido engañado. Entonces por eso lo defiende. En el versículo 6, y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Hermano, es del poder de Dios. Oh, que ese poder de Dios se manifieste en nosotros para que nosotros no pequemos, mis hermanos. Pero Dios en su fidelidad, entonces, Abraham lo libra a Abraham para que se cumpla su promesa. ¿Sí ven cómo puede hacer dos cosas a la vez? Defiende a Abimelech y libra también a Abraham. Yo sé que con integridad has obrado, le dice el Señor. Porque el corazón de Abimelech estaba limpio delante del Señor, y Dios le guardó de este pecado y de muchos otros. ¿Cómo Dios libra a un pagano de pecar? Esto está apuntando a algo. Esto está apuntando a que Abimelech conozca al Dios de Abraham. Pero
Dios le dice a Abimelech que Abraham es profeta. Y que va a poner a Abraham a que ore por él. Dice en el versículo 7, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Está amenazando a todo el pueblo. Y esa amenaza va en serio. Porque es profeta. ¿Qué le está diciendo Dios a Abimelech? Hágale caso a lo que le diga ese hombre. Y le levanta ese ministerio. Y él orará por ti. Aunque Abraham está en un pecado, Abraham sigue siendo un profeta y un poderoso hombre de oración. La misericordia de Dios no deja que Abraham se quede tirado, sino que, aunque no confió en Dios como debía, Dios lo levanta. Y acuérdense, ¿quién más oró para que sus amigos fueran restaurados y bendecidos? El santo Job. Es decir, que Dios está levantando ese ministerio y le está diciendo, aunque esa persona tiene debilidad en su cuerpo, debilidad en su carne, sigue siendo un escogido por mí, y la oración de esa persona vale la pena, hermano. Así es que ya usted sabe, confiesa su debilidad al Señor, que el Señor le sostiene. Cuando usted es un escogido, le sostiene su llamado, hermano. ¿Cómo es Dios de misericordioso, hermanos? Versículo 8. Dice que entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, a todo el pueblo, y dijo todas estas palabras, lo que Dios le había dicho. Ustedes imaginan a Abimelech: ay, hermano, el Señor se me apareció de noche y me dijo que nos íbamos a morir porque esa mujer que está con nosotros es casada. Y entonces, ¿qué pasó? Y ellos temieron, los hombres, en gran manera. Les dio temor. ¿Un temor a qué? Al Dios de Abraham. ¿Se dan cuenta ustedes Dios cómo lleva el evangelio? ¿Qué lecciones aprendemos? Nosotros aprendemos en estos pasajes, primero, que un creyente es regañado por un pagano, y van dos veces. Primero Faraón, después Abimelech. Abraham es regañado por segunda vez. Miren ustedes, en el versículo 9. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? Con toda razón, Abimelech está bravo, y él es un rey, y llega un hombre de afuera y ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Un pagano regañando a un creyente. ¿Les ha tocado ver eso? ¿Les ha tocado ver que un pagano se comporte mejor que un cristiano? En el bus, en el metro, en la tienda, más educados. Uy, Señor, bendito Dios. Una vez estaba haciendo una fila en el banco para pagar unas cuentas, y el cajero se estaba demorando por alguna razón para llamar a la persona siguiente, y alguien empezó a hablar duro. ¿Qué pasa? Uno viene a este banco y uno quiere que lo atiendan rápido, pero no, ustedes se la pasan haciendo allá nada. Y entonces levantó la voz duro, y en esas miro yo, y era una persona cristiana. Era un líder de una iglesia cristiana, no les voy a decir cuál, pero era un líder de una iglesia cristiana, un líder.
y estaba incitando a la gente. Y llega otra persona que no es cristiana y le dice, ellos tienen que hacer, tenga paciencia. Yo sentí esas penas que llaman penas ajenas. Yo dije, Dios mío, un pagano reprendiendo a un cristiano. Esto se ve muchas veces, hermanos. Esto se ve muchas veces. ¿Qué pensabas? Le dice Abimelech. ¿Qué estabas pensando? Obviamente le está diciendo, usted no estaba pensando en Dios, mijo, para meternos a nosotros ese golazo. Abraham dio por sentado equivocadamente que Abimelech era un hombre malvado y pagano. Hay gente que tratan ahora, no, ese es un pagano, es un malvado, tratémoslo de esta forma. No se equivoque, mi hermano. Hizo una conjetura y tomó una decisión apresurada de decir una media verdad. Ya saben que es una media verdad porque Sara sí es hermana, pero una media verdad, pero prevalece o es mayor el matrimonio. Ya no hablemos de hermana, ellos son casados, ella es su esposa y Dios ya les dio una promesa. Entonces él dice echa mano de una media verdad. Las medias verdades son mentiras, para que usted no se vaya a llenar de esperanza y decir, no, se pueden decir medias verdades. Estamos en las vísperas de la concepción de Isaac, está por nacer Isaac, y la poca fe de Abraham contrasta con el dominio soberano de Dios cuando trata con Abimelech. Ahora, ¿por qué Dios trata tan duro a Abimelech? ¿Por qué Dios condenó a Abimelech si usted puede decir, no tenía idea de que Sara era casada? Primero, aun cuando las intenciones de Abimelech eran buenas, mientras Sara estuviera viviendo en su harem, estaba en peligro de pecar. Entonces, como había un peligro de pecar, Dios inmediatamente se manifiesta para tratar duro a Abimelech. ¡Ey! Vas a morir tú y tu casa. Ahora vamos a ver que ya había empezado un problema en medio del pueblo de los filisteos. Todas las mujeres se volvieron estériles, igual que estaba Sara. Y había un problema que nadie podía concebir. Y entre los hombres también había una situación en que no tenían sus deseos normales. Eso era raro, eso era que Dios estaba trabajando desde un principio con Abimelech. Entonces, mientras Sara esté allá, hay una oportunidad de pecar. Por eso Dios entra de una vez. El castigo de cerrar toda matriz de la casa de Abimelech duró solo el tiempo en el que el rey estaba en peligro de acostarse con Sara. Entonces Dios le está hablando a Abimelech con ciertas cosas muy dicientes. Y también el castigo mostró con claridad que Abraham estaba en alianza con el Dios Todopoderoso. ¿Por qué no está pasando esto? Podía pensar Abimelech. Es el Dios de Abraham. Es decir, hay una alianza, hay un pacto, hay algo que Abraham tiene con ese Dios magnífico y poderoso, y entonces por eso nos está pasando esto. Hermanos, este capítulo es precioso, hermanos. Este capítulo es hermoso. Nosotros, en la conclusión de leer este capítulo, podemos preguntarnos tranquilamente, ¿por qué Abraham presenta a Sara como su hermana? Conteste usted esta pregunta. ¿Por qué Abraham vuelve y presenta a Sara como su hermana? Meta en su respuesta la palabra debilidad, porque Abraham es débil. Porque nosotros somos débiles. Seguimos después de 2 años.
5 años, 10 años, 20 años, 30 años de cristianos, seguimos con debilidades. Segunda pregunta, ¿cómo explica que esto se haga 2 veces a Sara y una vez a Rebeca? Rebeca es la esposa de Isaac. ¿Cómo explica que esto se repite en la Biblia? Lo que les dije ahora, se volvió un patrón de vida, la mentira. Lo de Abraham, por haberlo hecho 2 veces, se volvió un patrón, se volvió una costumbre. Es tan triste esto, que hay veces nosotros nacemos con estos problemas. Es que mi papá era así, es que mi mamá era así, es que todos mis hermanos son así. Se les vuelve un patrón. Por eso se repitió en Isaac, se repitió con los hijos de Jacob. Otra pregunta. ¿Por qué es necesario la protección de Sara? ¿Por qué es tan importante la protección de Sara? Ya les dije, si Dios no protegiera a Sara, entonces la promesa del Mesías estuviera incierta. Y Dios protegió a Sara en un principio con la esterilidad, sencillamente hasta que se cumpliera el tiempo. Segundo, la protegió del faraón. Tercero, la protegió de Abimelech, el rey de los filisteos. Cuarto, protegió a Isaac de la muerte cuando iba a ser sacrificado, porque era la promesa. ¿Se dan cuenta ustedes la fidelidad de Dios? Otra preguntita. ¿Por qué decir la verdad a veces es difícil? ¿Por qué será tan difícil aprender las lecciones más importantes de la vida? Para protegerse, Abraham mintió a Abimelech. ¿Quién nos puede proteger más que Dios? Nosotros necesitamos, hermanos, aprender de nuestras debilidades, pero aprender de la fidelidad de Dios. Aprender qué es lo que Dios quiere con nosotros, mis hermanos. Al final, este Abimelech resulta ser un hombre que obedece a Dios. Porque miren el verso 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana después del sueño y llamó a todos sus siervos. Esto quiere decir premura, obedecer. Después le llamó la atención a Abraham. Pero miren lo que hace este hombre. En el verso 14. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham. Más rico que es, y le da más cosas. ¿Qué está haciendo Abimelech? Y le devolvió a Sara, su mujer. Entonces este Abimelech devuelve a Sara, le da riquezas a Abraham, él la recibe. Y dijo Abimelech: aquí tienes mi tierra delante de ti, habita donde bien te parezca. Le dio tierras. Versículo 16. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Ustedes imaginan la ironía con la que habla Abimelech. Ahí le di 1000 monedas de plata a su hermano, al que usted dice que es su hermano, cuando es tu esposo.
y le da una recomendación. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, es decir, él te cuida, él te protege, él te va a ayudar a ti. No lo esté negando, porque él es una protección para usted. Y así fue vindicada. Lo que está haciendo Abimelech es asegurándose de quedar bien con Dios y de quedar bien con Abraham. Tenga este dinero, tenga estos bienes, para que usted esté seguro que a Sara no la tocamos, para que Dios también vea que yo actué de buena fe. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Se dan cuenta que había frenado todo lo que es procreación, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. La debilidad del hombre frente a la fidelidad de Dios. Que Dios nos ayude a aprender estas lecciones que nos da en esta mañana. Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te presento la iglesia, Señor. Tú sabes cuántos años de cristianos llevamos cada uno de nosotros. Señor, y estas lecciones quedaron escritas no para avergonzar a ningún siervo, como Abraham, o como David, o como Pedro, o como Pablo. No. Quedaron ahí escritas para que nosotros aprendamos de las debilidades que tenemos. Pero ya que nosotros tenemos el acceso a esta palabra, que aprendamos más rápido, Señor. Que nosotros sepamos que si tú hiciste un llamado, nos has prometido tu protección, tu provisión, tu cuidado, nos has puesto hasta en un ministerio, que nosotros, Señor, cumplamos con confesar nuestras debilidades. Si alguno tiene una debilidad, confiésela ya al Señor. Señor, yo tengo esta debilidad, yo todavía me dejo arrastrar por esto, por aquello. Confiésele eso al Señor. Y gracias por tu fidelidad, Señor. Bendito Padre Celestial, qué pena que nosotros seamos reprendidos por personas que te conocen menos que nosotros. Ayúdanos a dar ejemplo, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice tu iglesia, cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios me les bendiga, iglesia. Nos vemos. Esperen noticias que en esta semana les podemos ir dando a ustedes. Dios me los guarde.